Quiero decir que cuando Mario contacta conmigo, yo le pregunto qué es lo de qué quería que hablara. Evidentemente, él me habló de temas de iniciación, de fase de selección y tal. Yo creo, yo creo que hoy día todo el mundo tiene voy a empezar a compartir pantalla, tiene muchas informaciones sobre los distintos elementos técnicos de balonmano. Es decir, cualquiera de vosotros seguro que puede acceder a, seguro que puede acceder a manuales de sobra sobre cómo pasar, cómo recibir, cuestiones del lanzamiento, etcétera. Entonces, eh, mi idea a partir de ahí es, bueno, la misma que mantengo en muchas situaciones, que no es solamente suficiente, no es solamente suficiente conocer de cada cosa el reglamento del juego, sino que es necesario encontrarle un sentido de una ubicación en el juego. Y que a partir de ahí también vamos a entender las distintas formas de tratar los elementos, de acercarnos, de entrenar, de comunicarnos con nuestros chavales. Por lo tanto, eh, mi primer objetivo es que si vamos a jugar a balonmano e interpretamos por eso lo de construir, interpretamos montar el juego como la construcción de un edificio, lo primero que necesitamos son los planos de ese edificio, una visión de ese edificio, de cómo se va a construir ese edificio. Y a partir de ahí podremos montar o podemos trabajar sobre los elementos que construye ese edificio. Pero nadie se pone a echar cimientos, montar pilares o cualquier otro elemento si no tiene. ¿Eh? Igual que nadie podría encontrar la ficha de cualquier puzzle si no tiene claro el dibujo de ese puzzle. Y eso es lo importante. Por eso, mi idea es llegar a los elementos básicos que se me ha pedido que hable de ellos, pero llegar desde una visión del juego, desde una visión del juego. Porque si tenemos qué, y no cómo, y para qué, va a permitir además organizar os va a organizar vuestro entrenamiento, vuestro modelo de juego, vuestra planificación, absolutamente todo. Por lo tanto, además, dos cuestiones claras. El orden es eficaz, es parte del entrenamiento, es parte de la organización. Es decir, necesitamos un orden porque además ese orden nos va a permitir jugar con intención. Cuando las chavalas están jugando, no se trata simplemente de pasar, lanzar en un momento determinado, de solucionar una situación muy concreta para ganar un uno contra uno. Se trata de que sus acciones tengan sentido en lo que es la dinámica del juego y que ellos lo busquen. Tendrán éxito o no, pero estén buscándolo. Además, de esa forma, si somos capaces de tener ese orden y tener claro, da igual los caminos que se nos abran. Al final, con la brújula, tendremos la fórmula de llegar a donde queremos, o por lo menos el intento. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacer un relato al respecto. Bien, primero voy a hacer una salvedad, porque como he sido entrenador y sigo siendo de muchos niveles, yo sé que nos gustan mucho más unas cosas que otras. Pero hay que dejar claro que nosotros vamos a hablar del ataque posicional. Y el ataque posicional no lo es todo en el juego. Fijaros el otro día, el compañero Xavi Pascual, que es el entrenador del Barça, hacía esta exposición de su modelo de juego. Y fijaros la cantidad de posesiones que se juegan en contraataque, que finalizan en contraataque, y las que finalizan en, eh, en ataque posicional. ¿Vale? En ese 50% del ataque, en la Liga Sobal, el Barça termina en 30% en contraataque. Pero aún así, si nos vamos a reparto de goles conseguidos, veréis cómo hay un importante balance en cuanto al contraataque. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque ahora vamos a centrarnos en el ataque posicional, no es la única faceta del juego dominio. Y debemos tener claro, por lo tanto, el peso en los entrenamientos debe ser adecuado. No debe ser ocupar el 80% de su entrenamiento por gusto y tal. Bien, elementos de base.
¿Qué son los elementos de base? Pues los elementos de base es lo que aparece siempre. Por eso se llama así. Da igual que estemos jugando niños, que esté jugando Hansen contra Noruega, una final, o que estén jugando esas chicas en no sé dónde es. No importa. Es decir, cuando vosotros trabajáis en ataque, esos elementos van a aparecer siempre. ¿Y cuáles son? Bien, primero tenéis que tener una estructura colectiva. Vosotros vais a organizar a vuestros equipos. Nadie, independientemente de la categoría en la que esté, ¿vale? Pone a un grupo de X personas en un campo a jugar sin una organización previa, que será más simple o más compleja, pero le dais una organización colectiva. Luego otro elemento que aparecerá siempre es la circulación de balón. Si estamos hablando de un deporte colectivo, donde en la correa de transmisión es el balón, es el pase, bien, pues la circulación de balón, repito, de una manera u otra, con más o menos calidad, con más o menos interés, aparece siempre en vuestro juego. Da igual que estemos entrenando en Perú, en Francia, a una selección, que a cadetes, que a infantiles. Y por último, el otro elemento es que en el juego hay que meter gol. Y las finalizaciones aparecerán. Pueden ser contra nadie, contra el portero, o en superioridad. Lo que está claro es que tengo que dominar eso, porque si no, todo lo anterior no me va a servir para nada. Bien, en nuestro modelo de juego, no en nuestro modelo de juego, en mi forma de entender el juego, pero en lo que yo quiero transmitir hoy, yo voy a hacer mucho hincapié en lo que significa la circulación de balón para el juego, porque esto es un juego colectivo. Y jugar en equipo significa rentabilizar lo que hacen mis compañeros y crear entre todos más peligros que individualmente y crear más acciones en conjunto que individualmente. Bien, vamos a lo básico. Y voy a hablar de lo básico, lo que es fundamental, pero también le vamos a dar un poquito de look a esa pared. Le vamos a decir cómo además tenemos que mejorar eso. Cómo podemos ir un poquito más allá. ¿De acuerdo? Bien. Básicos que hemos hablado, las estructuras, la circulación y la finalización, y mejorarlo. Y por último, le daremos una coordinación con una serie de movimientos colectivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos con la estructura. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ese libro. Y el primer elemento que yo os había puesto es la estructura. Ahí voy a ser bastante simple o bastante claro, intento. Cuando yo organizo mi equipo, busco una estructura, ¿vale? Hay 4 estructuras básicas en ataque posicional. 3-3 con un pivote, 3-3 con 2 pivotes y 2-4. Alguno me dirá, ¿y 7 contra 6? Sí, pero yo voy a hablar hoy de 6 contra 6. Y aún así, si estuviéramos en 7 contra 6, tendríamos que elegir una estructura de 4-3 o de 3-4. Tendríamos una estructura básica. Quiero hacer una reflexión también. En un análisis de casi 2.000 secuencias de ataque de alto nivel, que es parte de la tesis mía, en el 60% de las veces la secuencia se jugó con un 3-3. Y muchas veces hablamos de que es el punto de partida de iniciación, pero yo digo, no solamente en iniciación. En alto nivel, el equilibrio de ese 3-3 se utiliza mucho. La otra estructura que se utilizó en ese estudio fue un 27% de 3-3 con 2 pivotes. Y además, las defensas contrarias eran en su mayoría, estamos hablando en este caso de un estudio que analizaba las finales, los partidos finales de campeonatos del mundo, olímpicos y de Champions, por lo tanto ahí llegan muchísimos equipos europeos, la mayoría son equipos europeos, y, y bueno, su defensa habitual o más frecuente es el 6-0. Bien, pero vamos a empezar a pensar un poco sobre qué quiero yo. Resulta que el 3-3, en principio, ahí veis que hay 5 que se disponen de forma radial, ¿vale? Y tienen que repartirse el espacio. Bueno, pues hay un elemento, que es el pivote, que va a modificar la situación del reparto de espacio. Que si tú lo pones aquí, lo que estás haciendo es decidir acumular jugadores en una zona para liberar otras.
porque además si está el balón ahí, un cuarto jugador normalmente está basculado. Entonces, fijaros que solamente con la decisión de dónde situáis a vuestro pivote, ya estáis modificando el juego. Y eso lo tenéis que considerar siempre. De hecho, aquí tenéis un ejemplo, espero que se vean los vídeos, a veces tarda en cargar, ¿vale? Donde el equipo de Betfred simplemente coloca el pivote alejado para crearle espacio al lado contrario, en este caso a Chema, que tiene una capacidad de desborde en 1 contra 1 importante. Por lo tanto, simplemente con esa decisión, ya vosotros estáis creando un modelo de juego. Bien, por otro lado, no hay que olvidar, y lo volveré a repetir, que para la defensa siempre es más complejo defender cuando tiene elementos de peligro detrás que cuando todos los elementos que tiene que controlar lo tiene delante. Por lo tanto, el pivote te va a permitir crear problemas en la salida, en los cambios de oponente, quién sale, quién no sale, reducir la capacidad de anticipación, provocar errores. Y esa es otra decisión. Si yo quiero que en una zona se limite esa capacidad de anticipación o crear problemas, simplemente con el hecho de jugar en esa zona con pivote, lo voy a empezar a conseguir. Por lo tanto, es otra decisión de mi estructura. Veis ahí y vais a ver un par de acciones donde simplemente el hecho que está el pivote ahí provoque error. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis otro sitio, otra acción, en este caso Dinamarca contra España, el último, donde el movimiento de la pivote provoca ese problema. Ya hemos decidido dónde colocar el pivote en función de la estrategia o en función de dónde quiero reducir que no me presionen y crear problemas. Pero hay otra función del pivote que es la de evitar las situaciones de ayuda. Es mucho más difícil para el jugador defensor ayudar cuando tiene un pivote en esa zona. Por lo tanto, si yo quiero aislar o potenciar la posibilidad de que algún jugador juegue sobre una zona, me vale también con poner el pivote en zona cercana para que no. Es que valoréis en vuestro sistema dónde está el pivote porque pasan muchas cosas y es una decisión vuestra. ¿Y dónde suele jugar? El pivote no juega libre, ¿vale? Está dentro de la estrategia. Por otro lado, bueno, tenemos algunas opciones, por ejemplo, en esta situación, donde libero la posibilidad de salir fuera para buscar lanzamiento, va a modificar lo que yo quiero, voy a acumular jugadores, por ejemplo, en una zona para liberar otra, o voy a romper la defensa si juego con 2 pivotes abiertos. Muy bien, hemos hablado de la estructura base, y la estructura base es la que vosotros decidáis. Lo único que repito, que uno de los elementos para mí clave es que decidáis dónde vais a colocar al pivote. Por supuesto, la mejora viene dado por la capacidad, y esto es ya darle mejora, la capacidad de crear un juego que modifique las estructuras de ataque. Es lo que llamamos el ataque circulante, porque hay jugadores que modifican el puesto y eso conlleva una modificación de la estructura. ¿Eso qué es? Pues es un elemento de mejora. Un elemento de mejora, de darle belleza a esa pared, de darle eficacia a lo que estoy buscando. Ahí hay varios juegos en circulación, pero lo importante es que moverse no es moverse porque sí. Cuando yo propongo una circulación de un jugador, y ahora vamos a ver un ejemplo, tiene un sentido táctico. Y que además, durante todo ese movimiento, yo tengo que estar atacando. No puedo meter a un jugador, esperar que llegue a un sitio y a partir de ahí volver a atacar. Tengo que ser peligroso durante todas las acciones, durante todo el proceso de modificar la estructura. Debo de saber jugar en la nueva estructura y debo de prever que, bueno, no me da resultado y volver a la estructura inicial. Por lo tanto, evidentemente no son simples movimientos. Por ejemplo, si veis aquí, vais a ver un desdoblamiento del chino Simonet, ¿vale? Desde el lateral al lado contrario. ¿Y qué ocurre? Pues que esa acción
tiene sentido táctico en la medida que él llega cuando su compañero pueda aprovechar el desplazamiento suyo por detrás de la defensa. No tendría sentido en otro caso. Está tácticamente pensado. Bueno, hay más opciones. Aquí tenemos otra. No, esta es la misma, perdón. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Tal. La paso rápido porque realmente son, repito, elementos de mejora. Simplemente digo que cuando los utilicéis, le deis un sentido. Vamos a pasar a la página del libro. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a la página del libro porque nos vamos a ir a algo fundamental, que es la circulación del balón. Si ya hemos decidido una estructura, cómo vamos a organizar nuestro equipo, de una manera más posicional, más circulante, donde voy a colocar el pivote, estoy construyendo ataque, evidentemente, vamos a no a crear, vamos a empezar a depender mucho de la circulación de balón. Fijaros aquí algunas acciones. La circulación de balón de por sí ya es un elemento de ataque. La circulación de balón de por sí, sin que se hagan muchas más grandes cosas, ya crea dificultades a la defensa. Circulación, 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 desmarque, pase a pivote, gol. Circulación de balón de las chicas en este caso, contra Noruega. Circulación, circulación, el balón de una manera distinta, cada uno va a tener su estilo y al final una situación clara en el extremo. Bueno, yo lo que digo, que para mí, para crear el juego de ataque, dominar y mejorar y trabajar de forma constante la circulación de balón es innegociable. Es innegociable. Como juego de equipo que es. Claro, pero ¿por qué es la base? Pues porque no se trata solo de pasar, porque si yo hago una circulación de balón, mi ataque va a tener ventaja. Va a estar mucho más dinámico que la defensa y va a anticipar a la defensa. Crear espacio de ventaja. Le voy a estar modificando constantemente a la defensa los puntos de peligro, las referencias. La defensa se tiene que adaptar. La tengo que obligar a adaptarse. Voy a exigirla, voy a desgastarla, voy a prepararla para el ataque final si lo hubiera. Y voy a saber aprovechar las ventajas parciales. Por lo tanto, sentido táctico, exigencia individual y actividad de entrenamiento es lo que vamos a ver ahora. Crear peligro no es pasar el balón. Crear peligro es encadenar zonas donde yo creo peligro de forma continua a la defensa. Yo voy a fijar las fijaciones de los defensores, es la clave. La fijación, la capacidad de fijar de mis jugadores es la clave en la circulación. No lo rápido que vaya el balón, sino que la defensa no pueda abandonar su atención sobre mí. No se puede anticipar. Dependa de mis movimientos. Y claro, vámonos a lo básico. Y lo básico es que yo le tengo que enseñar a mis jugadores a ajustar las distancias. No puedo estar muy cerca, porque entonces golpe franco, se para la circulación. Ni puedo jugar muy alejado, porque entonces no fijo. Tengo que aprender a jugar orientado a la pista, a la portería, perdón. Porque tengo que ser peligroso. Y eso significa que el pase me pondrá a venir de la derecha, de la izquierda, pero mi orientación, al menos al final de la acción, tiene que ser a portería. Y ya os estoy dando pistas de elementos básicos de vuestro trabajo. Y que tengo que exigir y que tengo que trabajar. Luego pondremos algún ejercicio. Tengo que saber jugar a ambos lados. No me vale con jugar solamente hacia el lado bueno. Tengo que saber jugar hacia ambos lados. Y tengo que saber pasar el balón dándole ventaja a mi compañero. Si mi compañero va a tener que fijar, el pase le va a tener que llegar en una situación donde él pueda orientarse y estar atacando a portería en el momento que recibe la pelota. Y tengo que saber crear desequilibrio. Pero ojo, que cuando no tengo balón, para que esta
circulación de balón tenga eficacia, yo tengo que aprender a ser apoyo, a buscar espacios libres, a prepararme antes de recibir el balón y adaptarme en cada momento. Y ambos tendrán siempre que ser capaces de visualizar los elementos de referencia y de tomar decisiones rápidas. Pues bueno, ahí tenéis unas cuantas pistas sobre vuestro entrenamiento, sobre entrenar el pase, sobre entrenar los desmarques, etc. Bien, por ejemplo, y esto tiene que ver con ejercicios simples. Aquí tenéis un ejercicio simple de principio de un entrenamiento, por ejemplo, a vuestra izquierda. Los pases van en diagonales y yo me cambio con la fila de al lado. Pero los jugadores, en este caso representados por los círculos con la trama de cuadraditos, siempre tienen la obligación de recibir la pelota en el lado contrario del jugador de referencia naranja que está colaborando enfrente. Con lo cual, yo ya estoy obligando a adaptarme, a ver, a observar, a orientarme antes de recibir el balón. Y esto es sencillo, es un ejercicio sencillo. Pero tengo que saber por qué lo hago y tengo que darle ese sentido. En la transparencia, cada vez que veáis una carpetita arriba a la derecha, supone que es un ejercicio, ¿de acuerdo? O por ejemplo, fijaros en esa preparación para lanzar. Por ejemplo, parte del calentamiento. Vamos a lanzar a portería. Bueno, yo puedo realizar que el balón venga del lateral contrario y que cada uno de los receptores siempre reciban en el lado contrario que le marca el defensor de enfrente. Pues ya estoy trabajando orientación, ya estoy trabajando decidir rápido, ya estoy trabajando observar, ¿de acuerdo? Y son ejercicios sencillos, ¿vale? Que además después los podemos complicar. Voy a partir del que os he planteado al principio. Si en lugar de conos, por ejemplo, le pongo defensores que me marcan un sitio y yo tengo que recibir para poder entrar por el otro, si yo, por ejemplo, el defensor, que a veces hace sin que me toquen, pero lo más próximo posible, está aprendiendo a ajustar distancia. O a tomar decisiones, si le meto una posibilidad de pase a un lado o una posibilidad de pase a otro. Muy bien, ahí tenéis cuestiones. Trabajar con decisiones rápidas, con ventajas numéricas, pero condicionando en que tenga que decidir rápido. Por ejemplo, otro ejercicio que yo utilizo mucho en el trabajo, el de la izquierda. Un movimiento determinado, aquí hay un cambio de posiciones, una permuta, ¿vale? Y el jugador que recibe tiene que decidir en un pase. En un pase tiene que decidir qué jugador se ha quedado libre en función de quién vaya a defender. O no, o lanzar si no ha llegado nadie. Decisiones rápidas. Como en el siguiente pase, el siguiente entrenamiento, se apoya en un extremo, hay una modificación y a partir de ahí, decisiones en uno o dos pases según queréis. Decidir rápido. Porque si deciden rápido, le podéis decir, oye, toma decisión rápido, pero para poder decidir rápido te tienes que orientar. Para poder orientarte, tienes que prepararte antes de recibir. Y a partir de ahí, decide. Podemos complicarlo aún más, pero ahora, y aquí tenéis algún ejemplo más, ¿no? De complicación, de que al final termina con 2 contra 1, etc. Bien, pero quiero decir una cosa. Si estáis trabajando elementos del juego, lo podéis complicar, pero nunca a costa de jugar especialmente despacio. Especialmente despacio, ¿qué significa? Por debajo de la velocidad de juego. Yo puedo hacer un ejercicio muy complejo, que a mí como entrenador me encanta y que me parece que es la leche, que es fantástico. Pero si mis jugadores pierden velocidad de ejecución a la hora de hacerlo, ese ejercicio todavía no está para ellos. O al menos no está como ejercicio base. Y otra cuestión importante. Si yo, por ejemplo, hago una circulación de balón súper compleja, ¿vale? Yo no puedo descuidar
corregir lo individual. Y lo individual tiene que ser lo que hemos estado hablando hasta ahora, la capacidad de fijar, de crear peligro a la defensa contraria. Bien, os mando una idea. Con cualquier elemento de juego. La planificación no es una cosa continua. Yo voy a ir subiendo a cosas más complejas y voy a volver a lo esencial. Y cada vez voy a subir un poquito más y voy a volver, voy a subir y voy a volver. Pero nunca, nunca descuidamos la base de cualquiera de los planteamientos, de los medios que estamos entrenando. ¿De acuerdo? Y esto vale también para alto rendimiento. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Que es que en alto rendimiento también se entrena esa calidad de pase, las acciones individuales, la mejora, pulir los momentos, etcétera. Tendrá más peso o menos peso, ¿vale? Pero también está ahí. Bien, una pequeña nota sobre la circulación de balón. No es lo mismo circular contra defensas cerradas que contra defensas profundas. O dicho de otra manera, no es lo mismo circular contra defensores que me esperan atrás que contra defensores que salen a presionar. En el primer caso, de defensa cerrada, la velocidad, el gesto de posible lanzamiento, la iniciativa es importante. Mientras que en el segundo es muy importante saber jugar con los ritmos, evitar la falta, proteger el balón. Y no es tan necesario armar el brazo. Os voy a poner un ejemplo. Fijaros esta circulación de balón de Dinamarca. Fijaros la orientación, las fijaciones, pasando siempre, siempre orientado, siempre posibilidad de ataque contra una defensa, bueno, profunda, pero más o menos cerrada. 6-0. Igual, los pies siempre orientados, siempre atacando a portería, etc. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, ahora este ataque a una defensa abierta. Es totalmente distinta a la circulación, pero el balón juega con el equipo defensor, contra el equipo defensor. No es necesario armar, no es necesario crear ese peligro de posible lanzamiento, pero sí es importante cambiar ritmo, etc. Digo, porque todo lo que observo es pensar. La forma de hacer las cosas te vale para todas las situaciones. Y no es lo mismo dar un pase en contraataque que en ataque, igual que no es lo mismo dar un pase contra una defensa cerrada que dar un pase contra una defensa que la estás teniendo encima. Hay que adaptarse. Bien. Bueno, pero por supuesto, nosotros vamos a añadir cosas, ¿no? Dijimos, vamos a añadir cosas a la circulación de balón, pero sigue siendo la circulación del balón el punto de partida. Y en esa circulación de balón vamos a meter más cosas que podemos hacer. Bien, no solamente fijo, también puedo aprender a movilizar y a crear espacios. Yo puedo atraer defensores para crear espacio a mi compañero. Y eso también es técnica de base. Ser capaz de utilizar la recepción, orientarte, el ciclo de paso, abrir, que no me hagan falta, a igual que el compañero, esperar el momento adecuado para aprovechar ese espacio libre. Ya estamos enriqueciendo las posibilidades de la circulación de balón. Lo mismo con jugadores de entre primera y segunda línea. Por ejemplo, en la derecha, el extremo derecha, pues abre y aprovecha un desmarque para una penetración en el lateral izquierdo, o en la izquierda al revés. Es el lateral el que le crea el espacio al extremo que se desmarca para aprovecharlo. Pero fijaros, ya estamos añadiendo algo más en vuestro trabajo técnico. Fijar y pasar, importante, pero además puedo hacer más cosas, puedo ampliar espacios y puedo desmarcarme para aprovecharlo, sin tener que dejar de mover la pelota. ¿Vale? En el momento en que yo, además, meto opciones por ambos lados, os va a aparecer la posibilidad de cruce sobre esa circulación de balón y sobre esa capacidad de fijar y mover a los defensores. Fijaros, por ejemplo,
este vídeo que es espectacular cómo Gurbindo hace el cruce. Fijaros cómo arrastra. Me diréis, está preparado en movimiento, por supuesto. Aquí hay mucho entrenamiento detrás. Pero el concepto, la idea que os estoy intentando transmitir es la que vais a ver ahora. La de llevar, fijar y mover a los defensores para crear espacio. Y en este caso, además, ya aparece la opción de jugar con mi compañero de la izquierda o con mi compañero de la derecha. ¿Vale? Bien. También voy a intentar crear superioridades. Porque si yo, ante ese movimiento, soy capaz de superar y crear dudas al siguiente defensor, voy a crear una situación de ventaja en el espacio. Que eso es lo que luego se transformará en penetraciones sucesivas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis a las chicas. Fijaros qué situación, fijación a la siguiente y ya crea suficiente ventaja para que tenga sitio de lanzamiento la compañera. Bueno, y me diré, bueno, muy bien, hasta aquí todo perfecto, todo visto, ¿vale? Pero yo ahora digo más, ya os he dicho algo, eso hay que saber hacerlo sobre la circulación del balón y sobre el concepto de funciones y de mover a los defensores. Y eso implica una técnica, pero enseñar la técnica no es decir pon el pie así aquí. Las jugadoras y los jugadores tienen que entender qué están haciendo en el juego, qué buscan en el juego, ¿vale? A partir de ahí surgen opciones y toma de decisiones y hay que enseñarlo. Un ejemplo de ejercicio muy simple y que podéis meter en el inicio de cualquier sesión. ¿Vale? Por pareja vamos a lanzar, ¿vale? Los balones en un lado y en otro, lanza uno y luego el siguiente, ¿vale? Bueno, pues yo puedo venir de un espacio lateral, recibir en el centro y en función de quién se mueve, mi compañero va a responder. Bien por el mismo lado suyo o bien en cruce. Es un ejercicio, pero la idea es que lo metáis en cómo se entiende el juego y cómo vuestros jugadores o jugadoras van a entender el juego, porque a partir de ahí ellos crearán cosas. ¿De acuerdo? Por supuesto que lo podemos complicar sobre esa base. Aquí tenéis más complejidad. Sí, para eso da mucho. Pero lo importante es entender y plantear ejercicios que le enseñen y que le ayuden, ¿vale?, a comprender de forma práctica el juego y a mejorar la técnica y los elementos que necesita para ello. ¿Vale? Otra cuestión importante. Cuando yo no tengo el balón, y esto es importante también para la circulación de balón, yo tengo como intención táctica fundamental de ofrecer apoyos, de hacer algo. Y básicamente tenéis siempre sin balón 3 cosas que podéis hacer. Una, simplemente venir a un espacio sin complicaciones para apoyar al compañero y que se siga jugando en equipo. O bien podéis desmarcaros a zonas de peligro para aprovechar los espacios que quizás vuestro compañero ha creado a la defensa. Pero también incluso sin balón le puedo crear espacio. Fijaros ese extremo izquierda que se puede meter y arrastrar a su defensor para que su lateral pueda utilizar el espacio exterior. Y eso también tenéis que transmitirlo. No me muevo por moverme. No me muevo siempre para que me la pasen. Yo hago cosas para el juego. Y además, en un equipo, no todos podemos hacer lo mismo. Porque si todos nos vamos para adentro a desmarcarnos, no hay quien le pasarle el balón. Bien. Por ejemplo, ejercicio sencillo de presión, de conseguir X pases o gol. Si consigue limitarle la zona de juego, con lo cual estás provocando la anticipación defensiva y con eso las reacciones defensivas, etcétera, etcétera.
¿Veis cómo al final del juego vais a lo que tenéis que enseñar y de lo que tenéis que enseñar a vuestro tipo de ejercicio? Y sobre todo, a la información y a los mensajes que le vais a dar. Muy bien, pero ¿podemos añadir algo más? Claro que podemos añadir cosas, porque hay una fundamental, que es aprender a jugar con el pivote. No voy a echar mucho tiempo en esto, porque es más complejo y porque de hecho el otro día estuve 2 horas hablando de cómo se juega con el pivote y no es el caso, no es el objetivo de esta charla. Pero evidentemente todo lo que hemos hecho anterior implica también aprender a coordinarse con el pivote, porque es una característica fundamental de nuestro juego de ataque, el uso del pivote, y es una dificultad extra que tiene la defensa, repito, que le es más difícil cuando hay gente que se mueve por detrás de ella. Ahí habéis visto cómo el movimiento del pivote ha creado la opción. Pero claro, ha creado la opción porque mi jugador atacante ha sabido verlo. Ha sabido verlo. Vamos a ver otra situación donde se mueve el pivote por detrás y ahora la opción la consigue él. Bien. Vamos a introducir en nuestro... ¿qué pasa aquí? No. Vamos a introducir en nuestro entrenamiento ese concepto de movimiento de pivote. Igual que no hay una circulación en alto nivel que funcione si no se combinan con bloqueos. Si no se combinan con bloqueos, que es la otra opción que tengo de atacar. Impedir que un defensor llegue a un sitio que quiere llegar o que necesita llegar. Por lo tanto, para mejorar la circulación de balón, aparte de fijar, de aprender a abrir, de aprender a dar respuestas en penetraciones, en cruces, tengo que incluir el trabajo de bloqueo. Pero me gustaría que entendiéramos el orden. Me gustaría que entendiéramos el orden en mi planteamiento. Ahí tenéis algún bloqueo, aquí tenéis otro, en fin, tenéis, si vais a cualquier campeonato de alto nivel, un equipo de nivel, ay, perdón. Bueno, pues vamos a seguir dando ejercicios con respecto a todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, saber aprovechar desequilibrio. En este caso, pues en la zona, enlazando situaciones de 2 contra 2, donde, por ejemplo, provocamos un desequilibrio defensivo que tiene que tocar el cono cada vez que el balón llega al central, el defensor de dentro. O este que ya lo hemos hecho, elegir qué lado para atacar, pero ya con más defensores. O jugar en superioridad en un lado por un desdoblamiento. O simplemente crear esa superioridad a partir del ataque a una zona del central y convertir el 2 contra 2 en un 3 contra 2. Siempre resolviendo de forma sencilla, ampliando espacios y con pocos pases. Podemos complicarlo, como en este ejercicio, donde solo ataca el lateral si hay bloqueo y el central defensivo va a ayudar a la zona, etcétera, o si va al extremo, se pasa a ese lado, o incluso complicarlo aquí tomando decisiones si hay pivote ataco, si no hay pivote ataco, etcétera. Paso rápido por esos ejercicios. No porque no sean importantes, sino porque lo que no quiero es perder el hilo de la charla, donde lo fundamental es hacer bien lo básico, los elementos básicos. Y ahí una reflexión más para el entrenamiento. ¿Vale? Cualquier acción que entrenéis debería de ser entrenada con el balón viniendo de otro sitio y con la opción de dar continuidad. Por ejemplo, si mis jugadores y mis jugadoras van a trabajar fintas, no puede ser que lleguen con el balón botando siempre. O no puede ser que si hay finta y me meto para adentro gol y si no me han hecho falta y se termina. No. Por ejemplo, si lo organizáis así, el jugador que hace la finta siempre va a tener la opción de pase a un lado o a otro.
En ese momento, cuando el central le pasa al lateral, ya se queda él sin balón. Cuando le llegue el balón del otro lateral, ya va a tener apoyo en los dos lados y de forma continua, saliendo el balón de un extremo, de otro, etc. ¿Vale? Siempre esa opción. Pero es que si yo trabajo un 2 contra 2, un bloqueo, lo que queráis, siempre tenéis que organizarlo de forma que el balón venga de otro lado y que además tenga la posibilidad de tener alguna opción de continuidad. Lo mismo, ¿vale? Aquí, incluso lo mismo cuando queráis trabajar una situación de ataque. En todos los momentos tenéis que entrenar, tenéis que trabajar la opción de pase, la opción de continuidad y ser exigente con la fijación y con la circulación. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos la hoja del libro, del cuento que os estoy leyendo, y nos vamos a ir a las finalizaciones. Hemos hablado de la organización de la estructura, hemos hablado de un montón de cosas sobre la circulación de balón, y vamos a hablar de finalizar. Bien, primera cuestión. ¿Cómo finaliza mi equipo? ¿Dónde suele terminar? Evidentemente, a más sitios, más peligroso soy, más difícil. Si yo soy capaz de finalizar en los dos extremos, etcétera, pivote de fuera, la variedad dificulta la defensa. Pero yo aquí lo que quiero es, fijaros, estos son las zonas de finalización en ese estudio de 2000 situaciones de ataque, de secuencias de ataque. Pero yo lo que quiero es que hagáis vuestro propio análisis. En donde yo juego, en la categoría donde yo juego, ¿dónde finalizan las acciones? Mi equipo, ¿dónde suele finalizar siempre? ¿Vale? Pues vamos a ampliarlo. Pero vamos a ampliarlo en ese rango. No puedo pretender ampliarlo lanzando de 10 metros cuando nadie en mi categoría lanza de 10 metros. Y cuando no tengo jugadores para ello. Entonces vamos a analizar dónde suelen terminar los equipos de mi nivel y dónde suele terminar mi equipo y a partir de ahí sumando. Otra cuestión en ese estudio, pero que es para pensárselo. Fijaros, la mayoría de la finalización de 9 metros, los lanzamientos desde más de 9 metros fueron un 26% de las veces. Y estos son jugadores de muy alto nivel. En un 74% de las veces, como mínimo, había pisado la línea de 9 metros. Porque con el salto, además, llegan con más profundidad. Entonces, no me parece que se ajuste esto, ver a chicos, a chicas, intentando lanzar desde 9 metros para allá. No, no es la situación de juego. Cuando vaya saliendo esa capacidad la iremos potenciando, pero en el alto nivel ni siquiera eso es así. Otra cuestión. Fijaros, solamente un 12% de las veces se terminaba sin ningún defensor. Bueno, ¿qué conclusión hay que sacar? Pues evidentemente que en vuestros entrenamientos, en vuestro trabajo de lanzamiento, tenéis que meter situaciones con oposición para que aprendan a superar esa posición. Porque en el juego, eso sí. De hecho, en un 63% de las veces había hasta incluso contacto. En el juego no se tira solo casi nunca. En el juego no se tira con un montón de tiempo preparándomela y viendo la situación casi nunca. Tenemos que progresar en la técnica, en la potencia, en la precisión de los lanzamientos, pero también en saber ajustarnos a esa situación. ¿De acuerdo? Aumentar la eficacia en diferentes zonas, ajustar el número a mi modelo, y mi modelo es el que yo he visto en mi categoría y que quiero mejorar un poco a partir de ahí, pero yo no puedo pretender jugar como el Barça de un día para otro, ni coger los números ni las estadísticas del Barça. Con variedad de acciones previas, no lanzar siempre a partir de la misma situación. En juego, con pase, uno contra uno, saliendo de un bloqueo, apoyado, etc. Introducir oposición en vuestros ejercicios de entrenamiento.
más o menos. La primera línea, a distancia 6-9 metros y en penetración. No necesitáis hacer lanzadores de 10 metros si no los tenéis. Y siempre, como siempre he dicho antes, para la redundancia, dando la opción de elegir, de continuidad. Aquí tenéis un ejercicio sencillo. Un ejercicio sencillo. Si el jugador sale por fuera, defensor toca y acompaña en esa penetración. ¿Vale? Pero tiene la posibilidad de jugar con el extremo. Si el jugador sale dentro, tiene posibilidad de lanzamiento, pero de jugar con el pivote. A un lado, a otro, etc. O estos ejercicios, por ejemplo, donde el extremo puede entrar directamente o se puede pasar al lateral y en ese caso el defensor va a tocar el cono. Tendrá que ajustar el momento, recibir en carrera, saber si puedo lanzar o no. Por eso, terminamos y que queda poco y las preguntas las vemos después. Por eso, os pongo en el de la derecha como máximo 3 pases. Y yo tengo que saber que si no he encontrado esa situación, jugar con mi lateral y lanzar. ¿De acuerdo? Bien. Y la última página del libro era la de coordinar los movimientos. Bueno, evidentemente, los movimientos de equipo que yo busque tienen que estar ajustados a mis jugadores. Pero tengo que darle diferentes respuestas. No cerréis, y mucho menos en formación, no cerréis las situaciones. Tiene que adaptarse a la actividad defensiva, no solamente a los sistemas, sino a que me salgan más, me salgan menos, me presionen de una manera, de otra, etc. Darle sentido táctico a cada cosa que hagáis. Respetar el principio de anchura y profundidad. Tengo que atacar ancho y atacar profundo. Un principio táctico es el de cargar una zona y liberar otra. Y siempre con la circulación del balón como punto de partida. ¿Qué busco yo con esas situaciones? Pues crear situaciones de ventaja, de superioridad numérica, de igualdad pero con mucho espacio, de poder jugar 2 contra 2 con el pivote sin que lo puedan ayudar, de buscar lanzamiento a distancia con oposición, con una oposición disminuida, etc. Fijaros, por ejemplo, aquí algunos movimientos. Perfecto, es un movimiento. Tiene su sentido táctico para este equipo y para estos jugadores. Tenemos otro. En el primero, situación de pasapivote. En este también. Y aquí, me muevo 3 movimientos diferentes, pero al final, fijaros que lo que hacen es buscar lo mismo. Atraer al avanzado. Tiene un sentido táctico. Y tiene jugadores que circulan desde fuera, que tienen capacidad de lanzamiento, etc. Y respetan la anchura, la profundidad, buen trabajo de fijación, etc. Voy a hacer unas conclusiones, ¿vale? Y ya luego pasamos a preguntas. Primero, del modelo de juego, de cómo yo entienda el juego, me voy a pasar al trabajo individual, al grupo. Y ellos tienen que entender qué es lo que pasa en el juego. Tienen que comprender, porque si no, no van a saber resolver, no van a saber jugar independientemente como tienen que jugar los jugadores, con su toma de decisiones. Y tengo que crear ejercicios abiertos que además permitan el error, para que se arriesguen a hacer cosas. Siguiente cuestión. La circulación de balón es el punto de partida desde mi punto de vista y tengo que enseñar a fijar, a pasar, a apoyarse y a dar respuestas. Jugar con el movimiento del balón. Y eso lo tenéis que respetar en vuestros ejercicios. La finalización, mejorar la eficacia, aprender a superar la oposición y respetar el juego, siempre con opciones de continuidad. Y por último, una cosa que os he dicho. Esto es pasito para adelante, pasito para atrás. Y nunca olvidarse de lo esencial, de los elementos básicos que hemos visto. Nunca olvidemos lo esencial. La complejidad no la marcáis vosotros, la van a marcar vuestros jugadores, lo que son capaces de hacer sin perder velocidad y sin perder eficacia. ¿Y cuál es la eficacia? La que habitualmente como mínimo tienen en competición. Y eso también lo tengo que
pedir y exigir en los entrenamientos. Pues nada, os doy la enhorabuena a los organizadores y gracias a todos por la atención.